Buenas tardes a todas mis hermanas aquí en Macedonia y también a todas nuestras amigas y hermanas que se conectan ahora a este estudio. Algunas me mandan un mensajito y me dicen no alcanzo a llegar de mi trabajo, pero en la noche o en la mañana ellas se unen al estudio y están siendo bendecidas con la palabra del Señor. ¿Qué bendiciones fue esta semana que pudimos compartir ahí en nuestros libros, la conclusión de nuestro quinto elemento ya de la feminidad bíblica, la virtud. Y bueno, este estudio, esta lección que estuvimos mirando en esta semana me llevó a pensar en una historia de la Biblia maravillosa, de un joven que después de 17 años muy difíciles en su vida, de rechazo, de abandono, de soledad, Dios lo lleva a la casa del capitán de la guardia del faraón en Egipto. Ya saben quién estoy hablando, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37 que este joven allí en ese palacio no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. Y Dios estaba en la vida de este joven. Su diligencia, su honestidad, su competencia le destacó rápidamente en todas las labores que le pedían como esclavo. Y este muchacho había sido despojado de su familia, de sus padres, que él amaba mucho, pero nadie le podía despojar de su Dios y de su Padre Celestial. Y él le había capacitado, el Señor, especialmente para llevar una tarea tan importante que iba a ser y tan significativa para el plan del mismo pueblo de Dios. Dios estaba con él, Dios estaba con José. Y a mí me encanta destacar todas las veces que lo dice, porque lo dice muchas veces en su historia, de que Dios estaba con José. Joseph, en el hebreo, que significa el que añade. Entonces, no creo que sus padres pudiesen haber imaginado cuando tuvieron a este niño ya en la vejez, este bebé milagroso, no creo que ellos hayan imaginado lo que iba a significar su vida para la historia de Israel. Dios estaba con José y él también me hace recordar su historia a ese texto tan conocido de Isaías capítulo 41, versos 8 al 10. Conocemos mucho el 10, pero dice, pero tú Israel, siervo mío eres, Isaías 41, verso 8. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, dice el verso 10. No desmayes, porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Precioso texto. Y la preocupación amorosa del Señor por su pueblo es asombrosa. Aún en medio de tanta oposición, de tanta idolatría espiritual, de tanta inmoralidad e injusticias, Dios está con los que le temen. El Salmos capítulo 33, versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Temes verdaderamente al Señor? ¿Le temes? La historia de José continúa con una escena muy especial donde resalta el carácter de él, ese carácter temeroso de Dios, mostrando prudencia, esa virtud que estamos aprendiendo, lo que será para nosotros de tanta importancia meditar en esta tarde, considerar a nuestro Dios como Él lo consideró, en ese anhelo que tenemos nosotras de ser mujeres verdaderas, considerar el temor a Dios. El Salmo 101, verso 6, nos recuerda,
Mañana vamos a pasar por ahí, ¿eh? Salmo 101, verso 6, si Dios quiere. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Precioso. La vida de José es una vida tremenda en enseñanza práctica para cada una de nosotras. Aquí se rompe el mito de que la experiencia y los años de la vida nos van a dar la templanza tan anhelada. Este era un jovencito. Sin lugar a duda, para formar un carácter maduro, sí, se necesita tiempo, pero se requiere fundamentalmente lo que José tenía. ¿Qué tenía José? Un amor incondicional y una consideración especial por Dios. Un amor y una consideración especial por la persona de Dios. Cuando José fue tentado, recuerdan, ¿no? Por la esposa de Potifar, su jefe. Una y otra vez esta mujer insistía, ¿no? Día tras día, dice la Biblia, para que él tuviera intimidad con ella. ¿Cuál fue el primer enfoque que él tuvo? Precisamente fue el afecto y la consideración que él tenía de Dios. En el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 8 y 9, encontramos la siguiente declaración de parte de este jovencito. Él no quiso. Él no quiso. La razón fundamental de esta reflexión, otra vez lo decimos, verso 9, ahí está. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y pecaría contra quién? Contra Dios. Esta consideración que él tenía, ¿no? Lo que José tenía como fundamento entonces de su vida y que todas nosotras aquí tenemos que perseguir, no se basa en nosotras, en nuestra personalidad, en nuestra reputación, en la fidelidad aún de los jefes terrenales que nos toca serles fieles. Todas nosotras aquí debemos perseguir el fundamento de este jovencito, la consideración y el temor a la persona de Dios. Justo esto va a ser lo que a nosotras nos haga más efectivas en el momento de la tentación. Un estado de ánimo puede hacernos desvalorar todo el trabajo, todo nuestro esfuerzo que queramos tener. Estábamos hablando un poquito antes de empezar este en vivo, ¿no? Acerca de estos grandes pasos que hay que hacer para la vida cristiana, ¿no? Todo ese esfuerzo, si solamente estamos haciéndolo porque hay que hacerlo, porque así dice que la hermana me está mirando y que tengo que cumplir. No, José nadie lo estaba mirando. ¿Quién estaba? Dios estaba. Tenemos que ser honestas delante de Dios. Y mira, tal vez, ¿te acuerdas este texto también en Proverbios 15, versículo 3, cuando dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos? Entonces tal vez tú pienses, bueno, es que es tan difícil todo cumplir con todo. Estoy en el trabajo, alguien me mira y yo estoy casada, ¿qué hago? Considera a Dios, teme a Dios. Cuando Dios está en la mente tuya, en tu corazón, sabiendo y considerando quién es Él, la responsabilidad de nuestra conducta, el peso de nuestras acciones cambia un 180 grados, ¿verdad? 180 grados cambia. El enfoque entonces, al llegar a este punto de la vida, cada una aquí considera su vida, en qué momento está, es el enfoque en Dios. Considerar la persona de Dios, el temor a Él. Y esto entonces va a redundar en lo que afecte a nuestra relación con los que nos rodean. Ya entonces no nos permitimos hablar mal de nuestro jefe terrenal, no importa cuál sea nuestro estado de ánimo, nos detenemos porque consideramos, ¿verdad? Ya que lo que dirige nuestra vida realmente es Dios. Queremos honrar a Dios y por eso no hablamos ni siquiera mal de nuestra hermana en la iglesia.
como hablábamos la semana pasada. Ninguna calumnia, ninguna murmuración, ninguna menosprecio. ¿Qué más decíamos? Ninguna manipulación, ¿cierto? Esa postura a José no le simplificó la vida, por supuesto. Eso significa que a nosotras, si queremos seguir la posición de José, se nos va a complicar la vida. Sí, como nadar en contra de la corriente, lo decimos siempre. Todo lo que le pasó después, ¿se acuerdan de la historia, no? Directamente a la cárcel, producto de esta injuria que esta mujer levantó en contra de él. Y alguien podría pensar, ¿habrá valido la pena todo este esfuerzo de él? ¿No habría sido mejor ceder al deseo de esta mujer y por último ocultarlo, nadie supo, y seguir siendo el administrador de la casa? Ahí, en esa posición. Muchos que tan solo hubiesen visto un poquito de la cárcel habrían llegado a esta conclusión. Pero fue precisamente esa corrección y esa decisión en su vida de tomar esta postura en la vida que estamos diciendo otra vez, considerar la persona de Dios, temer a Dios, lo que le llevó a él a ese refinamiento de parte de Dios que nos guiaba el texto. ¿Recuerdan cómo se afina a la plata? Tal vez alguien piense que la cárcel fue un paso descendente, pero lo que en realidad fue, y todos conocemos también el fin de esta historia maravillosa, fue en el amor de Dios a su joven fiel, una antesala a lo más alto que se podía pedir o ver en un hombre en esa época. Dijo, él iba a estar abajo solamente del faraón, casi un faraón. Entonces, claro, la primera etapa fue amarga, ácida, pero el Señor lo tornó para el beneficio incluso de su familia, del pueblo de Israel. ¡Wow! Nosotros no podemos poner un límite de lo que el Señor ha hecho a través de esta historia hasta nuestros días, incluso, ¿no? Entonces, eso está pasando en la vida de José. Estaba él siendo llevado de la madurez a la virtud, lo que nos está citando en esta tarde. Utilizando otra ilustración, él estaba siendo refinado como la plata, ¿sí? Y Dios no dejaría, tal cual nos estaba relatando esta mujer que fue a investigar, Dios no dejaría que su siervo sucumbiera en ese refinamiento. Buenas tardes, adelante, bienvenida. Entonces, la palabra de Dios, por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 3, todas pueden, si quieren, buscar, anotar. 1 Corintios capítulo 10, verso 3, en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. O como podría traducirse mejor, ninguna prueba de refinamiento. Ahora sigo leyendo, que no sea humana. Dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con esta tentación la salida. ¿Para qué? Para que la puedas soportar. Y mientras estudiábamos en la semana este último capítulo de la virtud en nuestras casas, fuimos llevadas a ese texto en Malaquías capítulo 3, verso 3. ¿Recuerdan? Precioso texto. Malaquías capítulo 3, verso 3. Y todas buscamos ahí los profetas menores. Malaquías. Y lo leemos directamente de la palabra de Dios y dice así. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, como limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En este texto vemos claramente el propósito de Dios para sus sacerdotes. ¿Cuál era? Buscando la pureza espiritual.
Aquí se presenta esta imagen que es tan importante a considerar para nosotras como mujeres. Esta imagen del fundidor de plata. ¿Sabes? El orfebre o el artista de los metales, para purificar este precioso metal, él necesita un proceso, y lo leíamos un poquito, pero voy a agregar algunas cositas. Número 1, él debe tener un contenedor puesto en el centro mismo del fuego. ¿Saben a cuántos grados? 960 grados Celsius. Ahí en el medio, ahí tiene que estar este contenedor, y la plata va a ser entonces derretida justo ahí donde las llamas arden más, y va a empezar este proceso de la purificación. En segundo lugar, este fuego va a hacer que el óxido del plomo adherido a la plata empiece a flotar por la superficie. Entonces así el orfebre va a ser mucho más fácil poder quitar y separar entonces del metal precioso. Por último, el orfebre no quitará los ojos. A mí me emocionó esa parte, ¿no? Es que bello. No quitará los ojos. ¿Y por qué? Le preguntaba a la mujer. No quitará los ojos del metal ardiendo. ¿Hasta qué? Hasta que su imagen se pueda ver reflejada en esa plata. Eso indica que el proceso entonces ahora está finalizado. Como la palabra de Dios nos lleva a todas nosotras a esta ilustración, entendemos lo que sucedió en la vida de José, del joven José, y en la vida de todos aquellos que de una u otra manera tienen que ser refinados. El Señor está haciendo una obra. Empezó una obra en cada una de nosotras y Él la va a terminar. El apóstol Pedro nos dice en la primer carta, en el capítulo 1, versos 5 al 7, dice que sois guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que pasar diversos tipos de pruebas, para que sometida vuestra prueba a la fe, mucho más preciosa que el oro, dice ahí el texto, versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ves? Ese es el final, que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Sí, no es fácil, hay que pasar tiempos duros, hay que llorar, hay que patalear, hay que decirle, Señor, ayúdame, trabaja en mi vida y dame la guía por dónde salir. Dios tiene un propósito en tu vida. Un propósito especial para cada una de nosotros en los roles que nos tocan. Ahora como abuelita, mira la Estercita, abuelita, criando otra vez. Tiene un propósito especial. A diferencia de muchos que hoy día enseñan que ese propósito en nuestras vidas se puede tratar como, por ejemplo, de nuestra propia satisfacción. No. Tú no ves a una persona pasando una prueba diciendo, qué bueno que estoy pasando una prueba. No, ¿verdad? Sino que es una refinación, es decir, que a través de situaciones muy difíciles y de esta presión por ir en contra de la corriente, como estábamos diciendo, de toda esta corriente, la cultura que nos quiere inyectar por todos lados sus filosofías. A mí me gusta pensar cómo nos quieren influenciar e infectar con las filosofías en este tiempo. Dios quiere forjar una preciosa joya en cada una de ustedes, en cada una de las que están escuchando. ¿Para qué? Para darle gloria. ¿Estás dispuesta a ponerte en ese tiesto al centro del fuego? En obediencia, sin resistencia. Estás bajo las manos del orfebre santo.
Él no quita sus ojos de ti. No hay gloria sin cruz, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versos 24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas, 3 pasos. Hemos hablado de este texto, pero es tan preciso. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Y si hemos de ser mujeres verdaderas, como estamos aquí en este estudio todo este año, ¿verdad? Aferradas a estos elementos para la feminidad bíblica. Queremos ser mujeres verdaderas que buscan agregar vez tras vez estos elementos de la feminidad. En este caso, la virtud, como estamos terminando, la virtud de la pureza, podemos pensar, debemos tomar una decisión radical. Una decisión radical. Y esa palabra así como que, ay, ¿en serio tiene que ser tan radical? ¿Verdad? No es una palabra muy favorecida en esta época, cuando todos tienen sus ideas y sus pensamientos son relativos y lo que a ti te gusta, a mí, ¿verdad? Estas ideas de preferencias no son verdades absolutas. No resulta muy agradable escuchar que tenemos que tomar una decisión radical si queremos ser mujeres verdaderamente fieles al Señor. Si verdaderamente quieres entonces ser una discípula del Señor, volvemos a este texto y dice que tenemos que negarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Es interesante este concepto ahí en la palabra que utiliza el Señor porque básicamente significa afirmar que no conozco a tal persona. Imagínate, no estoy relacionada con ella. Eso significa este concepto. ¿Y cómo podemos decir, no me conozco, no estoy relacionada con ella? Cuando hay, por ejemplo, un cumpleaños, una celebración como el Día de las Madres y todos, ¡ay, la mamá! Y la mamá y la mamá. Y no se trata de nosotras. Se trata, no fuimos nosotras las que hicimos tanto esfuerzo para levantarnos y hacer todos los deberes como mamá, ¿verdad? Y que me pongan el letrero, la mejor mamá. No lo hicimos nosotras, cada una de nosotras. Por supuesto, se levantó en las fuerzas del Señor todo el tiempo. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y ha sido Dios quien nos ha dado entonces todos los recursos para cumplir con nuestros deberes. Ha sido Dios quien nos ha sustentado en salud, en lo económico, con su palabra, para que podamos guiar, aconsejar, amonestar, disciplinar cuando sea necesario como madres. Ha sido Dios. Todo debe llevar la gloria a Dios. Y por eso me gusta decir, celebro el día que naciste. Le celebro a Dios el día que te permitió nacer. Así, cuando celebramos, podemos siempre celebrar lo que Él en su gracia nos ha permitido hacer. Esta manera de ver la vida, ves que es tan diferente, ¿no? Parece algo ilógico para algunos, pero desde el punto de vista bíblico, en donde está la lógica tan diferente a la de este mundo, no es solo posible pensar y actuar así, sino también es necesario para un verdadero discipulado ver la vida con este tipo de virtud, ¿sí? Una persona que se niega a sí mismo se negará a estas cosas, por ejemplo. Mira, piensa bien. Una persona que se niega a sí mismo se negará, en número 1, a sus emociones. Tanto que hablamos de las emociones nosotras las mujeres, y aquí nuestra hermana Elda nos dio la otra vez una plática tan importante, tan necesaria acerca de este tema, ¿no? Tenemos que reconocer que nosotras como mujeres, somos muy propensas a ser cambiantes por nuestras emociones y también nuestros estados físicos y todo, pero tenemos que enfocarnos en pensar con el corazón
nos va a llevar a tomar malas decisiones, a enfrentar la vida desde la perspectiva sentimental. Y hoy te quiero, mañana no te quiero. ¿Vieron esos matrimonios que se casan y luego muy prontito están divorciándose tristemente, ¿no? Nos va a hacer tropezar de esa manera. Pero si en lugar de pensar con el corazón, con los sentimientos, pensamos con un corazón renovado de esas amarguras o esas quejas o resentimientos que tenemos a veces. Si le decimos al Señor como el salmista decía en el Salmo 51, y ayer nos comentaban de ese texto, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón recto dentro de mí. Si le decimos al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, entonces eso sería negarnos a nuestros sentimientos y ir en pos del Señor. Una persona que se niega a sí mismo no solo se niega a sus emociones, sino que también a sus especulaciones. Especulaciones. ¿Qué es una especulación? En la segunda acepción del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, dice que hacer especulaciones es hacer conjeturas. Es decir, suposiciones sobre algo sin todo el conocimiento. Yo supongo que mi esposo me va a dar todas las flores que necesito, que merezco, pues, porque soy yo, ¿verdad? Esas especulaciones. Esto no es solo un problema de nosotras las mujeres, pero al nosotras ser más susceptibles a estas emociones que van cambiando y por toda nuestra feminidad que el Señor nos hizo así, muchas veces entonces nosotras nos vemos tentadas a sacar estas conclusiones sin un mayor conocimiento total del asunto. ¿Por qué la hermana no me saludó? Debe ser porque... Y nos empezamos a pasar una película, decimos también, ¿no? Bien grande, un largometraje en nuestra mentecita. Mira, repito, esto que estamos hablando es un problema del corazón. Tiene que ver con este renuevo que necesitamos cada día a través de la palabra de Dios, de estos devocionales que siempre animamos a que tengamos y nuestras lecturas bíblicas. Este tiempo a solas que tenemos que tener con nuestro Señor, de orar. El salmista nos ha motivado toda esta semana a cantarle al Señor por todas sus maravillas y sus atributos, ¿no? Entonces, esa manera de tener un corazón lleno de Dios, del agua viva y no del agua amargada y resentida, porque, vuelvo a decir, yo especulaba que esta persona iba a hacer algo así, ¿verdad? En lugar de tener entonces un corazón así, nosotras vamos por esta agua viva. Una vez más, ¿qué es lo que nos libra de este mal, de tener un corazón amargado y resentido y especular y todo? ¿Qué? Bueno, abandonar nuestras teorías de forjar estas películas y tener convicciones sólidas, evidencias. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo único, en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24, dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque Él sabe que necesitamos renovar toda la basura que entra. Recuerdan que hay basura que entra y basura que sale. Ese es el ciclo. Nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos y vestirnos, dice Efesios, de ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia, y mira cómo termina, y en la santidad de la verdad. De la verdad. Estamos persiguiendo la virtud, ¿verdad? La virtud, la pureza, la santidad. Una persona entonces que se niega a sí mismo para ser una discípula del Señor fiel, no solamente se niega a sus emociones, se niega a las especulaciones, sino que también a sus expectativas. Expectativas. ¿Y qué es una expectativa? Otra vez nos vamos al diccionario y vemos ahí en la primera acepción define expectativa como una esperanza de realizar o conseguir algo.
Y a simple vista, tú me podrías decir, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, no tiene nada de malo tener una expectativa correcta, pero siempre y cuando nuestro deseo sea el deseo de Dios. Porque ahí es cuando tenemos que filtrarnos y decir, Señor, examíname. ¿Lo que yo estoy deseando es lo que tú también deseas para mi vida? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Si volvemos a la ilustración entonces del refinamiento de la plata, nos recordaremos que el propósito del platero es purificar la plata a fin de que, ¿verdad?, esta plata esté tan pura que se ve su imagen en ella, ¿no? Ahí es cuando se termina el proceso. Y así también el propósito de Dios en nuestras vidas es la pureza. Es la pureza. Esa que también definíamos claramente, sin mezclas de este mundo. Sin mezcla de este mundo. Recuerda, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Sabes cómo nos damos cuenta de que Dios está purificando nuestras vidas? Cuando vemos menos de mí y más de Él en nuestras vidas. Nos miramos al espejo y en lugar de ver a la Rubelí, vemos a Cristo, ahí está. Cada día, cada día. ¿Te acuerdas cómo Juan el Bautista lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 30? Si quieres verlo después y subrayarlo, porque ese texto lo tienes que tener también en tu mente y corazón. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ahí encontramos la vida. Cuando nos negamos totalmente, bajamos y Él crece en nuestra vida. Y la palabra que traduce por menguar ahí presenta la idea de disminuir en rango e influencia. Entonces, queremos ser muy conocidas por la reina de la casa o lo que sea, o en el trabajo, la mejor trabajadora. Y todas esas cosas que se pasan por nuestra mente, no es correcto. Tienes que ser mejor para Dios, para Dios. Dejar de que Él influencie totalmente en mi vida. ¿Ves? Y cuando comienza a suceder esto en mi vida, otra vez pensamos, nos vamos a dar cuenta cuando nuestras expectativas, cuando todo lo que mencionamos antes bajan y encontramos los propósitos por los cuales Dios me tiene aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces, volviendo al texto de donde surge toda esta importancia de añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? La virtud. Nos llevaba el texto ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, y le voy a dar una lectura para la que no tiene el libro. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, y ahí yo haría un subrayo en mi Biblia, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa poniendo toda diligencia? Decía nuestro estudio, hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para añadir a nuestra fe virtud. Virtud. Y haciendo un análisis rápido de estos textos, lo primero que tenemos que destacar es que quizá muchas de las cosas que hemos mencionado para estar por el hecho de estar tan arraigado en nuestro corazón, a nosotras nos parece un poco extraño y un poco no quiero escuchar. No me acomoda mucho. Mira, me incomoda aquí la silla, mejor me voy al bañito, me doy una vueltita por allá, miro mi texto en las redes, qué sé yo. No me gusta escuchar lo que estoy escuchando.
Estoy tan arraigada en mi corazón a estos males, a estas impurezas. Entonces, sin lugar a duda, hay esa lucha, como hablábamos la semana pasada, esa tendencia que nos lleva a querer desobedecer, a ir en rebeldía. Y lo primero que el apóstol Pedro nos va a argumentar, mira, y me encanta pensar esto que vamos a escuchar, es que él nos está diciendo, número uno, no debería extrañarnos. ¿Qué cosa? El hecho de buscar más y más del Señor. No debería extrañarnos ni hacernos tan incómodas, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. O sea, debería estar pero súper conocido en tu vida, reconocido en tu vida. Las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. La palabra piedad, que es la palabra eusebia en el griego, básicamente significa las creencias apropiadas acerca de Dios. Las creencias apropiadas acerca de Dios. Y el apóstol no nos está mostrando cómo se inventó la rueda, no. O sea, es algo que nosotras ya conocemos. Las cosas de la vida y la piedad son propias del cristianismo. Son inherentes, o sea que no los podemos separar. Conocemos al Señor, creímos en el Señor y actuamos entonces conforme a eso. Estamos aquí los jueves, todos los jueves por la tarde, algunas conectadas allá, no porque no tenemos nada más que hacer, no sabía dónde ir en esta tarde. ¿Ah? Estamos aquí porque queremos seguir creciendo en esa búsqueda de fortalecernos para honrar al Señor, crecer, como decía el texto, y añadir, y añadir, y añadir. Entonces, conforme a lo que creemos, vamos a actuar. ¿Sí? Nunca es correcto actuar y después pensar, ¿qué es lo que yo creía acerca de esto? Por eso fortalecemos ahora aquí en este tiempo nuestra creencia y tomamos nota y decimos, Señor, afirma esta verdad en mi corazón. Y esto lo venimos aprendiendo desde el primer día cuando tomamos este estudio. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y tú actúa lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces vamos a obedecer en la medida que tenemos firme nuestra creencia. Y el hecho de que muchas mujeres hoy día no consideren vivir conforme a las cosas que ya nos han sido dadas, es difícil. Es puntualmente porque hay poca profundidad en su vida de devocional. Simplemente. ¿Por qué crees que, triste, pero por qué crees que hay muchas que no encuentran otro panorama para el día jueves en la tarde y no venir a fortalecer su fe? Porque no tienen un devocional sólido, profundo, un escuchar la voz de Dios, un decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras. Porque a veces le decimos, ay, por favor, cambia a mi marido, cambia a mis hijos, cambia todo, dame un carro mejor, dame un trabajo mejor. Y nos olvidamos de agradecerle tanto que nos ha dado. Desde que podemos poner un pie abajo de la cama. Lo podemos poner porque Él quiere. Entonces, por otro lado, existe un gran peligro que a veces tal vez no lo podemos percibir nosotras por nuestra falta de entendimiento. Es el hecho de que vivir de esta manera, buscando la pureza, la virtud de la pureza, a nosotros nos suena tan alarmante, ¿verdad? Como decía, incómodo. Tal vez no perteneces a la esfera de las personas que se les ha dado toda la vida y la piedad. Tal vez no eres una hija de Dios y eso debería preocuparte. Pregúntate,
¿Deseo realmente la pureza en todos los aspectos delante del Señor? ¿Deseo la pureza en todos los aspectos? En mi hablar, ya comentamos muchas cosas, en mi manera de actuar, de vestir, de mirar, todo. Alguien puede argumentar, nadie en estos tiempos puede vivir una vida cristiana totalmente de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero el apóstol Pedro nos sigue enseñando que las virtudes de la vida y la piedad que en Cristo ya nos han sido dadas, o sea, no te olvides, yo te dije, subraya, dadas. 2 veces nos menciona. En el griego dice, concedidas gratuitamente, no hiciste nada. ¿Por qué? Por su divino poder. Cuando cantamos que Él es poderoso, piensa eso, poderoso que te dio todas estas virtudes. Él te las dio. Es decir, que la gracia y el poder de Dios, quien nos da la fuerza para vivir de esa manera, que hoy a veces se nos hace difícil. ¿Sí? Cuando el apóstol el apóstol Pablo, ahora vamos a pensar en un texto que el apóstol Pablo también usa la misma palabra para hablar de este divino poder. En Romanos capítulo 1, verso 6, dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la misma palabra, esa concesión gratuita. El evangelio es poder de Dios. El evangelio para quienes han creído en él infunde poder para vivir como él demanda. Entonces tú me dices que no puedo. Sí, tenemos el poder del Señor, esas virtudes de piedad. Pero Pedro le dice también de esta manera en el versículo 3, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, no nos llamó el vecino y nos dio una pala para que hagamos, no. Nos llamó el Señor mismo, creador de los cielos y de la tierra. El creyente, nosotras, las mujeres, tenemos la capacidad, las que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, tenemos esta capacidad para vivir bajo sus normas, bajo sus demandas. Pero el creyente debe estar deseoso de vivir de esa manera. Deseoso de tener el control del Espíritu Santo. No mi control. ¿Te acuerdas? Niégate a ti misma. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 5, versos 14 al 18, nos da una tremenda exhortación. Y todas aquí, por favor, atentas. Si no, búscate en tu Biblia, anótalo, léelo, escucha ahora, pero síguelo. Dice Efesios capítulo 5, versos 14 al 18, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Hermana, amiga, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una mujer que está llena del Espíritu Santo, que está controlada por Él, es decir, controlada por lo que ha revelado el Espíritu a través de su palabra, controlada. Me encanta pensar que, tenemos este libro aquí, lo podemos abrir cuando queremos, ¿no? En este país. La palabra de Dios es viva y eficaz y ella va a hacer que produzca en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no podemos decir no puedo. Muchas mujeres hoy tristemente están dormidas, como dice el texto, dormidas. Y la razón es que se han dejado embriagar por este mundo, y se han resistido al control del Espíritu Santo. Es decir, la influencia de este mundo es mucho más fuerte que la que ellas pueden
tener de la palabra de Dios porque ni siquiera tienen un tiempo con Dios. Entonces, las luces de este mundo las ha cautivado a tal punto. ¿Vieron estas polillas que siguen a la luz? Y luego, ¿qué pasa cuando llegan a la luz? ¡Pup! Se caen. Así pasa con algunas mujeres y así tal vez pasa contigo, conmigo. Cuando nos dormimos y nos dejamos embriagar por este mundo. ¿Qué te está embriagando de este mundo? Pregúntate, examínate. ¿Es la moda? ¿Es el materialismo? ¿Es algún juego que tienes en tus dispositivos electrónicos? No sé. Te está quitando tiempo con Dios, te está quitando tiempo con tus roles que Dios te ha dado, pero ahí estás, dormida, embriagada. Volviendo al apóstol Pedro, él nos dice que el poder para vivir una vida santa como Dios quiere, proviene mediante el conocimiento. Esos textos son claves para este estudio. El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Viste cómo José tenía un conocimiento de aquel que le tenía presente todo el tiempo? Así como su divino poder es la fuente de la santidad, así el conocimiento de aquel que nos llamó. Este es un canal para la santidad. Conocerle más. ¿Viste todo lo que estamos aprendiendo ahí en estos salmos maravillosos de él? Sus atributos. Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien ha enviado. Que te conozcan a ti. ¿Estás conociendo más al Señor? ¿A tal punto que se vea a Jesús en tu vida? Crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Un conocimiento íntimo de Jesús, no un conocimiento intelectual, meramente, ¿no? Cuando mejor le llegamos a conocer íntimamente, entonces tanto más nos vamos a asemejar a Él, porque vamos a decir, no, el Señor me dice que esto no está bien. No puedo yo llegar y decir todo lo que se me ocurre decir. Voy a filtrar, voy a guardar mi boca, no voy a mirar eso, me voy a apartar. En síntesis, Pedro no solamente nos dice en la Biblia que la vida y de piedad, es decir, esa virtud de la pureza que estamos persiguiendo y cerrando hoy día, no es algo que debería extrañarnos porque nos ha sido dado. Un impío tal vez sí se extraña, no entiende lo que estamos hablando, pero nosotras, en segundo lugar, no deberíamos extenuarnos por esta idea. ¿Qué significa esto? No deberíamos sentir como, wow, no, esto es demasiado, esto es mucho para mí, mírame, ya estoy cansada, ya estoy desanimada, no me des más, o sea, no. Muchas mujeres, frente a este planteamiento de la santidad, de la pureza, de la virtud, se sienten tan agobiadas. Pero aunque la vida cristiana es demandante, por supuesto, también es excitante. Porque el Señor dice ahí, el apóstol nos da una promesa maravillosa. Dice que nos ha prometido preciosas y grandísimas promesas. En el versículo 4. No sé si a ti, pero a mí me anima tanto esto. Puesto los ojos en el Señor, sabemos que Él nos va a dar un día maravilloso de victoria, de recoger con alegría lo que sembramos con llanto, seguramente. Todo lo que hoy vemos, a lo mejor ni voy a alcanzar a cosechar nada, pero todo lo que hoy vemos no se asemeja con lo que un día vamos a ver frente a Él, su persona. Hemos venido entonces a ser participantes de Cristo, a esta vida en Cristo que se manifiesta a través de nosotras. Si estamos en Cristo verdaderamente, entonces estamos en Dios. Estamos en Dios y estamos manifestándole a Él, manifestando su santidad, su naturaleza divina
está aquí en mi vida. El apóstol Pedro entonces, y estamos terminando, en el versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Huiste? Yo huí. Yo salí corriendo. El Señor me rescató. Es decir, todos estos deseos insanos, estas palabrotas, todo lo que rodeaba una vida que solamente me recuerda a mí como estar en un charco de barro hediondo, ¿sí? Y no sé si tú piensas, ¿cabe en tu mente hoy día, ¿sí? Pensando que tienes a Cristo en tu vida, ¿cabe en tu mente que después de haber salido de ese charco de barro, putrefacto, como te decía, habiendo experimentado la nueva vida en Cristo, todas las cosas que el Señor nos ha dado, pretender volver allí? ¿Cabe en tu mente? La respuesta lógica es, por supuesto que no queremos. Entonces, despiértate tú que duermes. Deja de embriagarte con este mundo. Ven a Cristo. En verdad, busca su santidad. El apóstol Pedro nos ha exhortado entonces en estos pasajes que no debemos extrañarnos, ¿verdad?, de esta demanda de una vida alejada de la corrupción. En segundo, no debería extenuarnos esta idea también de estas demandas, porque hay grandísimas y preciosas promesas, pero por eso el creyente verdadero persevera, ¿ves? Porque tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. En estas situaciones difíciles, nuestra retina espiritual está en esa bendita esperanza. Y ya en su primera carta, el apóstol Pedro nos había dicho, Dios bendito por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, en último lugar, no deberíamos nosotras, el apóstol Pedro nos exhorta a no esperar de poner las manos en el arado, en esta obra preciosa, desafío para cada una de nosotras en nuestros roles. Vosotras, dice ahí el verso 5, vosotras también poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Entonces, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, todos los recursos que el Señor ya nos ha dado para crecer en la virtud. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia no sea de nosotros, sino del Señor. El ministerio que Dios nos ha dado a cada una, donde estés, la oportunidad de servirle, de trabajar para Él, es glorioso. Dios nos ha dado ese privilegio de influenciar vidas, de ser madres, abuelas, tías, hermanas, mayores. Entonces, si esto es lo que creo, como decíamos delante, debo ponerlo por obra. Debo ser esta mujer que con diligencia añade, hace todo lo posible por seguir añadiendo. Si creemos que la Biblia es 100% pura, como también hablábamos antes de iniciar este en vivo, entonces con diligencia vamos a pedir al Señor que esto puro se añada a mi vida y se pueda poner por obra en la virtud de nuestras vidas. Amén. Las invito entonces a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta conclusión del estudio del quinto elemento para nuestra feminidad bíblica. Gracias, Señor, por poder examinar detalladamente lo que significa para ti que nosotras activemos en la virtud, Señor. Busquemos la pureza de labio, de mente, de corazón. Oh bendito Dios, sabemos que en este mundo hay mucha oposición para vivir de una manera así. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado todos los materiales. Tu poder, el Espíritu Santo que nos guía, tu palabra maravillosa
Ayúdanos, Señor, a ser mujeres fieles a ti, a ser mujeres de convicción, que te temamos y que te consideremos en todos los ámbitos de nuestra vida. Te pedimos, Señor, una bendición especial por cada mujer que está escuchando este estudio, para que tu palabra, Señor, sea una semilla arraigada en su corazón, fuerte, que dé fruto para tu gloria. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.